Un cordial saludo para todos ustedes. Hoy la Fundación Vida Campestre Saludable le da las gracias, primeramente porque ustedes nos abren con tanto cariño las puertas de sus hogares para llegar con todos estos temas que cada día nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Diana, es de Ecuador, psicóloga clínica de la Universidad Montemorelos en México. Diana, bienvenida. Muchísimas gracias, Liliana, por la invitación. Para mí es un placer poder compartir contigo y también con la audiencia en esta mañana este tema. Muchas gracias, Diana, por aceptar la invitación y por compartir todos esos conocimientos tan valiosos, tan enriquecedores con todos nosotros. Como ustedes saben, pues hemos venido tratando diferentes temas que nos ayudan mucho a la salud mental, ¿cierto? Hoy queremos profundizar un poco más en el tema de la depresión, ¿cierto? Por eso, Diana, quería invitarte para que nos des un breve recorderis, ¿cierto? Si bien la depresión es una enfermedad que inicia por fases profundas de tristeza y eso va repercutiendo en otras cosas, qué bueno que nos dieras como un breve recorderis sobre el tema de la depresión, qué lo causa y qué nos va a conllevar, que va desglosando como otras cosas en nuestra vida. Bueno, sí, mira, por comentar también, llevamos ya algunos días de este año, pero justamente el 13 de enero se conmemora, por así decirlo, hay un día especial en la lucha contra la depresión, ¿ya? Y es importante porque en sí mismo la depresión, Liliana, es un trastorno emocional. Si bien es cierto, lo hemos en ocasiones confundido con la tristeza que sentimos tal vez ante la pérdida de algún familiar, que puede más adelante, ¿no? Que puede conllevar, ¿no?, a la depresión. Sin embargo, en sí mismo, la enfermedad de la depresión es un trastorno. Es un trastorno tanto así que afecta a un sinnúmero de personas y tanto así que la Organización Mundial de la Salud lo ha colocado como la enfermedad que hoy en día es la que más discapacidad causa, ¿sí?, a nivel emocional. Entonces, por eso es que por esa razón se constituye el hecho de prestarle atención a las causas, a los motivos que hay detrás de ella. También muchos han dicho que es una pandemia silenciosa, porque aquel que quizás la vive o lo experimenta, pues muchas veces los que estamos en el entorno desconocemos el estado emocional en el que se encuentra la persona. Muchos otros dicen que es una enfermedad del espíritu, porque abate el espíritu, nos abate, nos quita las ganas de vivir. Y bueno, vamos a conocer también cuáles serían algunos otros síntomas que sé que también ya algunos de ustedes en casa ya los conocen. Pero ahora, ¿de dónde se desprende esta enfermedad? Bueno, la verdad es que sus causas son variables. Pueden ser causas externas, es decir, el entorno va a generar tal vez ciertos conflictos, ¿no?, emocionales, como pueden ser pérdidas, como pueden ser tal vez algún divorcio, ¿no?, como puede ser infidelidades, ¿no?, tal vez algún tipo de abuso emocional, abuso psicológico, abuso sexual. Esas podrían ser consideradas las causas del entorno. Pero también hay causas fisiológicas, Liliana, que tienen que ver con nuestro aumento o descenso de ciertos neurotransmisores. Entonces podemos atribuirle a esta enfermedad diversas causas y factores que en este caso pueden preponderar que la enfermedad en sí misma se pueda dar. Ok, entonces en ese punto vamos a hacer este ejercicio. Tenemos todo esto claro, tenemos claro qué es la depresión, también sabemos identificar qué es lo que lo está causando. Supongamos que ya estamos en ese momento. ¿Cuál es el paso a seguir cuando ya se tiene todo el panorama completo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, una vez que nosotros quizás conocemos las causas, es más, hemos podido identificar tal vez algún familiar, algún compañero de trabajo, nosotros pues además de la información que ya tenemos, pues normalmente
en salud mental, o los profesionales de salud mental van a recomendar que esta persona pues reciba cierto apoyo. Y a veces este apoyo puede ser uno de especialistas o profesionales en la misma área. Pero sabes, el acompañamiento es algo clave en este proceso, porque al ser una enfermedad que muchas veces está enmascarada, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado personas que quizás los hemos visto, compañeros nuestros de trabajo, que de la noche a la mañana simplemente vimos que tomaron una decisión fatal, como es la del suicidio? Entonces, ¿cómo es que nosotros, por ejemplo, qué sintomatología o qué aspectos más anotar o hacer, ¿no? En este caso, cuando ya hemos notado que alguien en nuestro entorno pues pudiera estar pasando esta enfermedad? Bueno, primeramente el acompañamiento. Creo que esto es algo fundamental, y yo siempre he recomendado a personas que en situaciones de dificultades o explícitamente ya con el trastorno me preguntan qué puedo hacer por alguien, ¿no? Que ya efectivamente tal vez tiene un diagnóstico ya por un médico, psiquiatra, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces el acompañamiento, el estar allí con la persona influye mucho, y nosotros lo traducimos en esa red de apoyo que viene a ser la familia. Pero en este caso, a veces, si no es la familia, pues viene a ser ese núcleo de amigos o esa comunidad social que hacen que la persona pues pueda sentir que si bien es cierto, la enfermedad está, pero no lo has dejado solo, ¿sí? Y hay otras cosas más que pues me gustaría también seguir comentando de lo que nosotros podemos hacer también cuando tenemos el conocimiento de que alguien en nuestro entorno está padeciendo esta enfermedad. Así es, porque después de que se presentó el anterior programa que hablamos del tema de la depresión, pues gracias a Dios muchas personas se sintieron identificadas, pero se sentían estancadas. Entonces nos llegaban acá a la fundación Vicamsa y nos decían, bueno, es que mi hijo está presentando depresión, pero ya se está refugiando en la drogadicción. Es como la válvula de escape que se está viendo, y yo sé, yo conozco, yo veo y soy consciente, pero no sé qué hacer. ¿Qué podríamos hacer en ese momento, en esa circunstancia? Sobre todo porque si bien vemos ya la persona identificada que está pasando por el tema de la depresión, de este trastorno, pero ese familiar que está ahí, que sería, teniendo en cuenta que puede estar desesperado, pero con un montón de información, pero que no se sabe cómo se maneja. Es interesante porque muchas veces, y creo que siempre le hemos dado mayor prioridad a los síntomas, a lo que en el momento nosotros estamos viendo que la persona está experimentando. Como por ejemplo vemos ya el caso de una persona que se está aislando, o vemos una persona que ha perdido su interés en actividades que antes frecuentaba. Entonces, al ver esos síntomas, nosotros desearíamos que la persona volviera a su estado, entre comillas, normal, ¿no? De que vuelva a tomar ese gusto por las cosas que disfrutaba, hábitos que él concurría. Pero la verdad es que la razón o la búsqueda principal no está precisamente en hacer que la persona vuelva a restituir esos síntomas que ha estado perdiendo, ¿no? Sino conocer quizás qué es lo que está causando esa depresión. Y la verdad es que muy poca atención le prestamos, Liliana, a veces a los pensamientos, ¿sí? A los pensamientos o detrás de ese comportamiento, si es adicción o consumo de drogas, de alcohol, ¿qué hay detrás de lo que esa persona está vivenciando, ¿no? Y hay una gama de pensamientos. Posiblemente esa persona se siente con falta de apoyo, se siente no apreciada, se siente tal vez sola. Y entonces, aunque a nosotros nos gustaría quizás revertir esa sintomatología, pero la verdad es que solo haríamos algo, mira, estaríamos como colocando una curita, una bendita sobre los síntomas, pero la herida es profunda. Y entonces, aunque nos gustaría quizás que con esa bendita las cosas mejoraran, pero la verdad es que es mucho más que eso. Así que la invitación, queridos amigos, es que nosotros podamos ir más a la raíz. ¿Qué pudiera estar pasando ese adolescente, ese adulto en casa, esa esposa, ¿no? O ese niño, que hacen que su comportamiento actual se esté traduciendo en síntomas que lo han llevado quizás a este plano de la depresión? Entonces es ir más allá de los síntomas, Liliana, es ver la causa.
Posiblemente es un ambiente donde es muy tenso, tal vez hay agresión física, hay agresión verbal. Tal vez estamos faltando como padres en el hecho de invertir tiempo en los hijos, o tal vez simplemente hemos dejado de escuchar, nos hemos dedicado tanto al trabajo. Y es que, Liliana, la verdad, vivimos en un tiempo en el que tanto el estrés, la ansiedad y la depresión se han convertido en trastornos que nos acompañan. Y es difícil. Y es por eso que pues últimamente se le está prestando más atención a estos temas, pero los quiero invitar a que nosotros seamos más observadores de las causas que precisamente solo de los síntomas. Ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo que hemos tenido es mucha esposa, mucha madre de familia que dice: yo necesito apoyo porque siento depresión. Y entonces empezamos a poner, bueno, cuéntanos, ¿qué crees tú que te está llevando a esa depresión? Entonces manifiesta: es que mi esposo es agresivo, me dice que yo no sirvo, que yo no pienso, que yo no esto, que yo lo otro, esto. Y entonces se me va metiendo un montón de cosas a mí que entonces me va bajando la autoestima, ¿cierto? Y después de eso, pero no, yo vuelvo y trato de salir adelante y revertir eso y decir: no, debo seguir, ¿cierto? Porque tengo algo que me hace motor de salir adelante y seguir, bueno. Pero eso es algo, lo veo como superficial, porque hay algo en mí en el fondo que me hace falta algo. Porque yo quisiera y yo anhelo, yo me imaginaba. Y entonces empezamos a hablar así de las expectativas que se tenían en eso. ¿Qué consejo le podríamos dar a esta persona que está pasando por unas circunstancias de estas, de que en sí esté en la realidad, de que muchas de las expectativas pues que quizás se idealizaron, ¿cierto? Pero para que vaya haciendo ese trabajo y al mismo tiempo comprender que en este caso su pareja es que debe tratar un tema, que es que a veces en ocasiones el problema no es ella, sino él, o viceversa. Haciendo el ejemplo con este caso puntual. Entonces, ¿cómo podríamos como conducir a estas personas para ir buscándole como esa salida que a veces es en lo que casi siempre a nosotros nos llega? Y llegan y dan como el círculo y quedan ahí. Y les cuesta como poder saber que de cierta manera, como le decíamos de pronto a una de ellas, es de que en ocasiones el más cercano pues es el cónyuge, ¿verdad? Entonces refleja, choca lo que es la otra persona, ¿cierto? Pero como hay unas falencias en la otra persona, más la otra persona incompleta, entonces imagínate en lo que se convierte eso. Pero háblanos un poco más claro cómo podríamos ayudar a todas estas personas, o esta persona que nos está escuchando, o estas familias que están viendo ahorita, cómo podríamos manejar todo esto. Mira, de hecho eso me lleva a recordar que en cuanto a la afectación de la depresión, afecta mucho más a las mujeres, ¿sí? Se han hecho investigaciones y las mujeres se ven mucho más afectadas con este trastorno más que los hombres. Los hombres también. Sin embargo, nosotros las mujeres lo manifestamos en ideas de culpabilidad, ideas de minusvalía, ¿no? Justamente lo que decías, ¿no? Pero también llevarles a hacer una alegoría juntamente conmigo. Miren, la verdad es que el componente mental del ser humano podríamos traducirlo de la siguiente manera. Nosotros aquí podemos ver plantitas y me gustaría que lo vean de esta manera. Todas las plantas tienen una raíz. En nuestro caso, las raíces, Liliana, vendría siendo nuestros pensamientos, que es lo más fuerte. Y esos pensamientos no vienen solo de lo que estoy experimentando precisamente con mi cónyuge actualmente, que esté casada, sino esas raíces o esos pensamientos vienen desde la infancia, están conectadas de la infancia, ¿no? Y entonces eso nos va a llevar a pensar, bueno, o sea, ¿qué hacen que esos pensamientos se hayan llegado a enraizar de tal manera que cada vez que mi esposo me dice no me gusta lo que preparaste en casa, rápidamente yo vuelvo a algún momento de mi infancia en donde tal vez papá o mamá me dijeron que lo que hice no estuvo bien? Entonces, aunque la depresión es un trastorno, pero también se va a manifestar más fuertemente en mis pensamientos. Ahora, otra parte de la planta es
sus hojas, ¿verdad? Entonces, ¿qué vendría siendo sus hojas, su tallo? Vendría siendo nuestros sentimientos, porque nosotros pensamos, luego sentimos, ¿no? Es decir, si en casa una mujer piensa y dice, no sirvo, porque el esposo le dijo que no le gustó lo que ella preparó en casa, entonces ella ahora lo piensa y dice, no sirvo. Entonces eso va a manifestar una emoción, un sentimiento, que posiblemente esté conectado con la tristeza, con la frustración, con el dolor, incluso con el resentimiento. Y no queda ahí, Liliana. Eso más adelante se va a convertir en un comportamiento. Y más adelante la mujer posiblemente grita a los niños. Es decir, quiero que se puedan dar cuenta de que primero inició con un pensamiento, luego generó sentimientos, que vendrían siendo las hojas y el fruto. Perdón, las hojas y el tallo. Ahora el fruto. ¿Qué sería el fruto? El comportamiento. Por eso es que nosotros lo que más visible vemos en las personas son sus comportamientos. Vemos una persona en adicción a drogas, en adicción a alcohol, tal vez en adicción a pornografía, ¿sí? O algún tipo o de a la comportamiento. Comida, exactamente. Sí, que es el más común porque nosotras, quizás las mujeres, no tenemos esta tendencia. También los varones, pero normalmente se relaciona con la mujer. Entonces, cuando estamos hablando de un trastorno como es la depresión, estamos hablando de que su base en sí mismo también se origina en los pensamientos. De ahí la importancia de tener una higiene mental. Correcto. Es importantísimo la higiene mental. Mirar el entorno. Mire, yo siempre les digo a todas estas mujeres que les agradezco por tener la confianza y por acercarse a nosotros, que nosotros con mucho cariño y pidiéndole mucho a Dios que nos dé sabiduría, de buscar la forma de que no tapar con pañitos de agua tibia las cosas, sino en realidad ayudarles a encontrar eso que está afectando, esa raíz de fondo y aprender a manejar el tema de los pensamientos. Ahí es donde vamos, Diana, a otra parte y es, ok, estoy aprendiendo esto, estoy en este momento súper contenta, me estoy dando cuenta de que hay una posibilidad de que yo pueda salir de la depresión. Pero un aliciente mayor que me puede llevar a tomar esa reacción y quizás a buscar una solución, ¿cierto? Es saber de que si yo puedo empezar a manejar, a tener un control de los pensamientos, voy a poder tener una mejor actitud y esa actitud me va a llevar a tener felicidad. Al empezar a llegar a esa transición, a ese paso, vamos a prevenir tantas enfermedades. El segundo cerebro es nuestro intestino. Entonces, todas esas emociones nos van afectando. Entonces, resultamos casi todo mundo nos llega a la fundación porque sufre de colon irritable, porque sufro y casi no duermo, porque me preocupo mucho, vivo tensionado y casi todo eso, mire de dónde viene la raíz. Entonces empecemos a hacer una higiene mental, aprovechemos este entorno tan lindo que tenemos acá en Guatapé con tanta naturaleza, el salir a caminar, buscar esos entornos, cuando vamos y compartimos, hablar con otra persona, tratar de darle el ánimo, ayudarle, servirle. Siempre recuerdan aquella vez que estuvimos hablando en un programa donde le dijimos, hey, hoy puedes hacer algo por tu vecino, ve y ayúdale a barrer el andén, ve y ayúdale a hacer eso. Mire, siempre podemos hacer. Bueno, hoy queremos ayudarles, animarles a que siempre se puede. O sea, ¿la depresión tiene solución o no tiene solución, Diana? Tiene solución. Tiene solución al ser también, como comentamos, ¿no? tener una base fisiológica. Es muy interesante lo que tú comentabas. Cambios en nuestro estilo de vida pueden revertir una enfermedad como es la depresión. Y es que nuestro estilo de vida, si es saludable, Liliana, se convierte en un factor de protección de cualquier enfermedad mental. Y sí, me uno a lo que tú comentabas antes en cuanto a qué serían esos factores o esas claves que podrían ayudar a una persona que esté pasando por una situación, o si tú conoces de alguien, ¿no?, que en sí mismo ya tiene este diagnóstico. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, mira, hay un experimento que se realizó en la ciudad, en la ciudad de California con una psicóloga, ¿no? Ella en su práctica
ella recomendó a ciertos pacientes que tenían quizás esta tendencia a centrar sus pensamientos en sí mismo, porque otra cosa, la depresión es centrar los pensamientos en lo que no tengo, en lo que a mí me falta, en la minusvalía y en eso. Y estoy centrada, yo soy el centro cuando tengo esta enfermedad, porque no me van bien las cosas, porque tal vez perdí un ser querido, entonces todo se centra en mí misma. Pero en este experimento que se hizo, se les pidió a las personas que hicieran 5 actos de bondad en 6 semanas. Y la verdad es que los resultados fueron increíbles. La salud empezó a mejorar, ¿no? La salud no solo emocional, sino también física. Porque hablando de los pensamientos, el hecho de pensar, Liliana, de qué maneras yo puedo ayudar a mi prójimo, a mi vecino, a alguien en necesidad, ya me pone en la tarea de, ¿qué crees? De ser más creativa en mis pensamientos, de ver formas en las que yo puedo ayudar. Tal vez, no sé, tenemos la oportunidad de donar ropa, tal vez tenemos la oportunidad de dar recursos, de regalar alimentos, y aquí es a la creatividad. Entonces, por eso es de que cuando nosotros hacemos algo por alguien, Liliana, nos ayudamos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, animarles tal vez a aquellos que están viendo el programa, que si tal vez en sí mismo perciben que esta tristeza que están experimentando ya es mucho más profunda, rebasa de algunos meses. Es más, si ya tienen este diagnóstico, yo les quiero invitar a que puedan practicar el hecho de hacer algo por alguien más. Sí, se han visto experimentos y yo creo, y en mi propia experiencia y con pacientes también, me han contado de que el hecho de ayudar es una doble bendición, tanto al que da como al que recibe. Es algo que quizás no lo puedo explicar, pero si de algún momento ustedes han hecho algo por alguien, tienen esa sensación de bienestar en sí mismo, que hace que en sí mismo el estado emocional mejore. ¡Qué bendición! Así es. Mire, siempre es difícil y yo lo sé porque he estado con personas que tienen depresión a mi alrededor y que vienen y buscando, ¿cierto? Tratando de buscar ese aliento. ¿Sabes? Muchos de ellos solamente quieren ser escuchadas. Solamente quieren ser escuchadas. Entonces ahí les queremos decir, nosotros acá estamos prestos a ponerles nuestro hombro para que sean escuchados. Y de igual manera, con mucha ética, con mucho respeto, se maneja todos estos temas, ¿cierto? Respetando, todo individuo tiene su condición diferente, ¿sí? Todos vienen con secuelas diferentes, pero todos tenemos algo en común que nos alientan a seguir, y es el amor a la vida. Una persona con depresión, Diana, le puede costar eso, puede perder el interés, el sentido de la vida. ¿Qué podemos hacer cuando se siente ya en ese estado? Mira, llegar a ese punto es una de las cosas quizás mucho más complicadas, porque no solo sufre la persona que en sí mismo tiene depresión, sino quienes están a su alrededor. Quizás buscando las maneras o formas de hacer que esta persona nuevamente vuelva a sentir quizás esas ganas, ese deseo de hacer cosas. Pero creo que la compañía en el proceso y es algo muy bonito, porque todos los procesos son personales. Dios lo mira así. Si bien es cierto, unos tardamos más que otros, pero los procesos siguen siendo personales. Así que es posible de que mañana, más adelante, no tengamos ni siquiera ganas de hacer algo por alguien más. Pero entender que mi proceso y tu proceso es diferente, pero siguen siendo procesos y siguen siendo parte de la esperanza que me da el hecho de que puedo salir de esta enfermedad. Hablando una vez más de los pensamientos, ¿no? Nosotros podemos también, hablando también de los hábitos, empezar a pensar diferente, ¿sí? Y pensar diferente también requiere fuerza de voluntad, que muchas veces la persona con depresión no la tiene en sí mismo, ¿no? Pero el acompañamiento, el círculo social, no solo de una feligresía, de una comunidad de fe, puede ser algo que a la persona que en este momento no quiere levantarse de cama, ha perdido las ganas de hacer cosas, puede ser quizás ese primer aliento de vida, ¿no? Ese primer paso para que más adelante pueda dar pequeños pasos más agigantados. Así que eso. Otra cosa, Liliana, es expresar gratitud.
Y eso sí podemos hacerlo en compañía con la persona que pudiera estarse sintiendo en este callejón de la depresión, ¿sí? Preguntarle por qué cosas quizás de este día a veces pudieran ser muy mínimas. Dar agradecimiento incluso por el sabor de la comida, ¿sí? Por la textura que siento mientras los alimentos ingresan a mi boca, ¿no? Agradecer porque en este caso, bueno, sentimos los rayos del sol, sentimos quizás las gotas de la lluvia caer. Entonces hay cosas que quizás para las personas que no hemos pasado en ningún momento ni ningún episodio de depresión, para nosotros es normal. De hecho, las personas con depresión también nos enseñan el hecho de prestarle atención a las cosas más sencillas de la vida, ¿sí? Porque para ellos el hecho de levantarse de una cama ya está siendo un paso demasiado gigante. Pero también nos lleva a nosotros, ¿no? de este lado como apoyo, a poder apreciar también esas cosas importantes de la vida en gratitud, en desprender nuestro corazón hacia la generosidad, en hacer algo por alguien. Y esto no solo es para la persona que tiene depresión, creo que para todos, ¿no? Nos ayuda a ser más, quizás más aparente a las necesidades de los demás. Y siempre habrá necesidad. Así que la invitación es que también nosotros podamos ejercitar esto junto con las personas que también padecen este trastorno. Así es, Diana. Y bueno, llegamos en un momento donde decimos, yo quiero identificar en qué proceso voy. Yo quiero identificar si en realidad, pues, de tantos años que llevo, tengo posibilidad de que aún pueda mejorar. O como llevo tantos años con depresión, pues es muy difícil. ¿Qué nos puedes decir ahí, Diana? Claro, mira, muchas veces el acompañamiento lo genera la familia, el primer núcleo de apoyo, pero también es importante que aquellas personas que tienen años luchando contra esta enfermedad, pues puedan buscar la ayuda de un profesional. La verdad es que yo soy también muy defensora de todos los procesos terapéuticos que nos llevan a nosotros a buscar la sanidad. Y cuando hablo de procesos terapéuticos, hablo de tal vez la búsqueda de un profesional, tal vez con un enfoque cristiano, bíblico, que nos lleve nuevamente a entender que también los pensamientos, si son de tipo negativo, pueden convertirse en pensamientos de tipo positivo, ¿sí? Con la ayuda de Dios. No es fácil, pero sí hay esperanza para las personas que en algún momento han pasado por este episodio, por este trastorno, tal vez, ¿no? Y hay muchas terapias que pueden ayudarnos, muchas terapias, pero sí los quiero animar a que si tal vez nunca han roto el silencio de contarle esta experiencia, primeramente la fuente, ¿no? Sigue siendo Dios, la fuente de sanidad absoluta, de sanar corazones, los más heridos. Pero también pues Dios colocó la oportunidad de que nosotros podamos apoyarnos en profesionales del área de salud mental, ¿no? En el cual nosotros también podamos buscar qué otros recursos pueden ayudar a que mis hábitos mejoren, ¿no? Y también se trata de hábitos, de una alimentación saludable, se trata también del hábito del ejercicio, se trata del descanso y hay mucha tela que cortar, Liliana. La verdad es que esto es hermoso, es tan amplio, así que los queremos animar a que si tal vez en algún momento ustedes han sentido o han pasado esta experiencia o conocen de alguien, pues el informarse ya es parte de esa ayuda que nosotros podemos ofrecer. Pero si además de informarnos, somos ese apoyo para hacer el enlace de esa persona que está padeciendo ese trastorno con un profesional, pues es mucho mejor, Liliana. Y como te decía, yo soy muy defensora de las terapias, como por ejemplo de trabajar con las huertas, de trabajar también, por ejemplo, en la lectura, de trabajar con musicoterapia. Se ha visto también muchos cambios o muchos aportes que la música genera en sí misma, ¿ya? Entonces, y también trabajar con todo lo que significa el hecho de un estilo de vida que nos aporte salud, nos aporte vida. Así es. Son pequeños pasos, pero que marcan una diferencia enorme, supremamente. Diana, ¿qué hay cuando yo confundo y creo, y porque personas me dicen, ay, usted es depresiva, usted es depresiva, usted es depresiva, pero en realidad no, tú no eres depresiva. Lo que pasa es que estás tan bombardeada de eso que hasta resultas creyéndotelo, pero que en realidad es que tú no tienes un buen control de tus emociones, podría decirle, o cómo lo podríamos
¿Cómo se podría describir esto? Las escrituras hacen referencia a que nosotros somos lo que contemplamos. Y hablando de los pensamientos, pues no es más que eso. Si constantemente nosotros contemplamos o nos relacionamos con personas con pensamientos o tendencias a pensamientos negativos, eso es lo que vamos a manifestar. O por ejemplo, si en nuestro ambiente en casa es un ambiente donde normalmente siempre se va del lado de lo negativo, del quizás no tomar en cuenta el valor de cada persona en el hogar, entonces es lo que voy a manifestar. Ahora, entender que todos hablamos de los procesos, ¿no? Todos llevamos y sobrellevamos procesos diferentes en nuestro manejo emocional. Si bien es cierto, o sea, todo esto tiene su causa muchas veces en la infancia, ¿no? Por eso es de que es importante que la etapa de la infancia nosotros no dejemos de sembrar. Pero ahora que somos adultos, ¿qué hacer? O sea, una vez que he identificado cuál es el pensamiento que está atormentando mi vida, Liliana, como por ejemplo en una mujer, no soy suficiente en casa o no soy suficiente para mi esposo. O está en su periodo menstrual y entonces tiene todo ese cambio hormonal y puede ser muy abrumador. ¿Sí? Sí, pero como tú decías, ¿no? Muchas veces se nos dice, no, tú eres muy tendiente. De hecho, se habla más de la tendencia a pensamientos depresivos. Pero sí me gustaría que nosotros podamos encontrar la diferencia. El trastorno o la depresión es un trastorno, ¿sí? No tenemos que separarla, en este caso, de la tristeza que nosotros sentimos cuando perdemos algo, que indudablemente nos va a generar este estado emocional. Pero la depresión en sí misma es un trastorno clínico, ¿sí? Por eso es de que nosotros a veces mal utilizamos los conceptos cuando decimos, eres muy depresiva, el ejemplo que tú nos dabas, pero es esa base, ¿no? Es esa base que muchas veces hemos considerado o a la que nos hemos expuesto por tanto tiempo, que es lo que contemplamos y que ahora no solo la contemplamos, sino la manifestamos. La manifestamos no solo en nuestro diálogo interno, porque a veces me lo digo a mí misma, me veo al espejo y digo no tengo valor, no soy amada. Entonces es ese diálogo interno, pero además de ese diálogo interno, como lo contemplo constantemente, no sirvo, no valgo la pena, lo manifiesto. Entonces, ¿cómo lo voy a manifestar? Con emociones de tristeza, con emociones de minusvalía, con emociones de desagrado por lo que hago, porque en sí mismo, como ya tengo la idea de que no soy útil, no soy amada, obviamente eso se va a trasladar en un estado de ánimo triste. Pero no por eso quiere decir que nosotros, por tener este manejo quizás en ese proceso no bien encaminado, no quiere decir necesariamente que somos personas depresivas, ¿no? Podemos tener la tendencia, pero no necesariamente, porque nuevamente recordamos que la depresión es un trastorno clínico. Muy claro, esperamos de que todo este diálogo del día de hoy les haya sido de bendición, de complemento a quizás a esas inquietudes que ustedes tenían y que les motive siempre. La vida es única, la vida es maravillosa y siempre hay que encontrarle sentido. Tenemos un día maravilloso. Quizás si pasaste una noche triste, tenlo por seguro que hay una mañana nueva y podemos buscar ayuda. Ahora, gracias a Dios, hay muchos profesionales que están ahí para el apoyo de nosotros. Y en ocasiones recordemos, si hay un miembro de nuestra familia que está padeciendo depresión, no nos olvidemos del que le está acompañando, porque también hay que darle apoyo a esa persona, no hay que dejarle solo. Son momentos nuevos, quizás circunstancias nuevas, experiencias nuevas, pero gracias a Dios tiene solución y se le puede dar un manejo. Por eso cada día aprendamos a amar mucho más la vida. Cuidemos desde muy pequeños la mente de los niños. Nosotros como adultos hagamos unas sesiones de higiene mental, ¿sí? Y busquemos apoyo. La Fundación Vida Campestre Saludable les agradece hoy porque nos han dado la oportunidad de compartir este tema también tan valioso, enriquecedor para todos nosotros como seres humanos, como familia, como sociedad. Y recuerden siempre que nos pueden encontrar en el restaurante vegano Zona Pro Salud, aquí en el municipio de Guatapé.
Le damos gracias a nuestra invitada. Diana, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y a ustedes, hasta pronto en otro nuevo programa.